Arracha León, buenas tardes. No tenemos relator que nos introduzca. Me han pedido que sea yo quien haga la introducción a la mesa como moderador. Mi nombre es José Luis Álvarez, director del Servicio Público de Empleo de Asturias, y quiero agradecer la invitación a la consejera y a su equipo de Lanbide, viejos amigos y nuevos amigos, a estar hoy aquí con ustedes moderando esta mesa. A modo de introducción y de manera sincera, creo que es un tema crucial. Es un tema fundamental que siempre nos preocupa a la gente que trabajamos en temas de empleo y formación, cómo llegar a la esencia de poder anticipar las competencias, las necesidades de recursos humanos, las cualificaciones, anticiparlas para poder responder en just in time, en tiempo y forma, a las demandas de los sectores, a las demandas de los colectivos. Y en principio esto parece fácil, únicamente es hacer una hipótesis sobre las variables que están incidiendo en nuestro entorno, que inciden en un sector, en un colectivo, en una empresa, anticipar los perfiles futuros, ver qué competencias necesitan, hablar con nuestro sistema proveedor de competencias, decirles lo que necesitan, ellos las proveen o las proveemos, los ciudadanos adquieren las competencias y así facilitamos su empleabilidad, la intermediación y al final la productividad y la competitividad de nuestro tejido social. Bueno, esto que parece simple, luego resulta que es un poco más complejo porque lo podemos cruzar con territorios, con sectores, con colectivos, hablar de competencias claves, básicas, y podemos también hacerlo un poco más complejo cuando nos damos cuenta que las empresas no son todas iguales, las hay grandes, con departamentos de recursos humanos con capacidad de anticipar sus necesidades y proveerse ellos mismos. Hay empresas pequeñas y medianas que tienen más dificultades. Luego están los agentes sociales, por sectores, en conjunto. Está el mundo de los formadores públicos y privados, todo un sector de actividad. Los técnicos de empleo públicos, privados, de distintas administraciones, de distintas consultoras. Y al final, también está el ciudadano, joven o mayor, con un entorno familiar que le ayuda en sus decisiones, o con su novio, con su novia, que también influye en sus decisiones, en los medios de comunicación. Y todo esto en el entorno siempre, muchas veces, de las administraciones que llevan su propia lógica, una lógica administrativista muchas veces, donde a veces lo central es el proceso administrativo y no todas las veces el eslogan de su política, la política de empleo. E incluso en el mundo de las administraciones tenemos los distintos niveles, desde la perspectiva europea, la estatal, la comunidad autónoma y la local o municipal. Bueno, un poco complejo para anticipar y responder en tiempo y forma a que nuestros ciudadanos tengan las competencias necesarias. Tengo que felicitar a la organización porque la mesa ayuda a esta perspectiva. No es que sea la mía, pero que es buena, Es una mesa, si me permiten hacer una reflexión antes de presentarlos a ellos, interesante porque permite tener tres experiencias y tres perspectivas distintas, complementarias y coincidentes. Vamos a ver la perspectiva europea, luego tendremos también la perspectiva de la ciudad local y la perspectiva del consultor, de la consultora, que nos ve desde la cercanía. Y son coincidentes porque todos en su trayectoria profesional tienen una visión general y estratégica para sus organizaciones y para sus clientes, cuando los tienen que tener. Unen la visión económica y el empleo y los recursos humanos y al final las competencias, y siempre han estado trabajando en el entorno de la administración y de su transformación. Entonces, creo que es interesante porque nos permite hacer un poco más complejo todo esto, o al menos darse cuenta de la complejidad, porque la sencillez sería absolutamente un engaño. Voy ya a dar la palabra al primero de los ponentes, don Gregorio Castro, que es el que está allí al fondo. Gregorio, buenas tardes. Es jefe de proyecto de la Comisión Europea de la Dirección General de Empleo de EURES. Tiene una larga trayectoria vinculada a las políticas de empleo,
Casi toda su actividad laboral ha estado en Bruselas, desde la perspectiva de Bruselas, donde ha estado en continua relación con organismos relacionados con la actividad económica y el empleo, y entre sus últimas actividades ha estado involucrado y vinculado en la preparación del paquete de medidas para fomentar el empleo aprobado por la Comisión Europea en abril de 2012. Gregorio, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. En nombre de la Comisión Europea, agradecer la invitación. La verdad es que a mí personalmente, y sé que a muchos de mis compañeros también, nos encanta salir de Bruselas, nos encanta bajar de la estratosfera bruselense y empaparnos de lo que sucede en el terreno y tener la oportunidad de intercambiar impresiones, ideas y conocimientos con la gente que verdaderamente hace el trabajo que nosotros desde nuestras instancias pues diseñamos, ideamos y promulgamos. Así que muchísimas gracias. Para nosotros, nuestra unidad, venimos gestionando la red de servicios públicos de empleo a nivel europeo desde hace ya más de 15 años. Todos los años, bajo presidencia de turno de la Unión Europea, los directores generales de empleo, o sea, el SEPE y sus equivalentes en toda Europa, nos reunimos 2 veces. Estas reuniones se preparan previamente en Bruselas con los asistentes de los directores generales de empleo y sirven para alimentar y nutrir la agenda política europea, por así decirlo, de abajo arriba, o esa es por lo menos nuestra más sincera intención. Estimamos que estamos en un momento en el que es sumamente importante saber qué es lo que funciona, cómo funciona, dónde funciona. ¿Por qué? Por motivos obvios. No hay tiempo que perder. Escasea el dinero y el poco dinero que hay que utilizarlo bien y las políticas que se desarrollen tienen que ser políticas que den resultados tangibles y porque el retorno sobre la inversión que se hace y, sobre todo, en materia de capital humano, es en estos momentos más crítico que nunca, ¿no? Habiendo dicho esto, para nosotros el tema que hoy centrará un poco mi presentación no es nada nuevo. Y en la Comisión venimos desde el año 1997, cuando lanzamos la Estrategia Europea por el Empleo, hablando de las competencias y hablando de las capacidades. 2 de los primeros pilares de la Estrategia Europea del Empleo, la empleabilidad y la adaptabilidad, han sido 2 constantes a lo largo de los años que siempre han acompañado el discurso de la Comisión, ¿no? A lo largo del proceso, a lo largo de los años, el Fondo Social Europeo, que es nuestro músculo, por así decirlo, que es nuestro instrumento principal para financiar las acciones de los Estados miembros en materia de formación de capital humano, pues también se ha ido fortaleciendo, ha ido tomando peso, ha ido tomando mayor importancia en las políticas nacionales. Y también, con el paso del tiempo, hemos ido involucrando en el proceso de la toma de decisiones a nuevos actores y cada vez de manera más profunda. Y yo creo que la red de directores generales de empleo y de servicios públicos de empleo que gestionamos en estos momentos ha adquirido un grado de madurez muy importante y ha contribuido a diseñar políticas más inteligentes, políticas que están más de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos y nosotros personalmente, desde la unidad en la que trabajo, pues estamos muy agradecidos a los servicios públicos de empleo por su involucración en la toma y en el diseño de políticas a nivel europeo. Como decía, 97, Estrategia Europea del Empleo, lo de las competencias no es nada nuevo. Lo que sí es verdad es que en los últimos años el debate sobre las competencias y las capacidades ha tomado quizás una mayor relevancia. En el 2008 lanzamos la iniciativa Nuevas competencias para nuevos empleos. En el 2010, con la Estrategia Europa 2020, la iniciativa Faro sobre las competencias para los empleos y las nuevas líneas directrices para el empleo que durarán de aquí al 2020, hemos destacado, reforzado la importancia de la inversión en el capital humano. Sobre todo, la inversión en el capital humano, como decían varios colegas ya a lo largo de hoy,
en el contexto de la competitividad. O sea, no vamos a competir haciendo trajes, no vamos a competir haciendo maquinarias, vamos a competir con ideas. Y para esto, con ideas y con capacidades. Y para esto es primordial, y en estos momentos de crisis más que nunca, invertir, estimamos, en adaptar las cualificaciones y las capacidades de los trabajadores, tanto de los que están fuera del mercado de trabajo como aquellos que están dentro, puesto que los que están dentro también pueden verse en algún momento dado en una situación de riesgo, ¿no? Y por último, en el 2012, o sea, hace un par de meses, lanzamos el paquete de empleo. El paquete de empleo que, una vez más, destaca la importancia de invertir en las capacidades profesionales, particularmente desde el punto de vista de la movilidad geográfica y movilidad profesional. ¿Por qué? Pues bueno, nos hemos dado cuenta, y no es nada nuevo, ya se ha mencionado aquí a lo largo del día de hoy también, de los desajustes y los desfases que existen muchas veces entre la oferta y la demanda. Tenemos en estos momentos en Europa 25 millones más o menos de parados, pero hay también 4,5 millones de puestos de trabajo que están vacantes. Entonces, muchos de estos puestos estimamos que se podrían cubrir con una mayor movilidad geográfica, con una mayor inversión en cuestión de capacidades y de formación. Entonces, la movilidad realmente es algo que merece una importancia especial en estos momentos, ya sea a nivel local, regional, nacional o incluso también transfronteriza, ¿no? Estamos en un momento en el que, por una serie de tendencias importantes, como es el envejecimiento de la población, el desajuste del que venía hablando, la polarización del mercado de trabajo y la segmentación, el paro juvenil, el bajo nivel de contrataciones, las cada vez más frecuentes interrupciones de carrera laboral, los recortes al gasto y a la inversión pública en materia de empleo, los actores del mercado de trabajo se ven confrontados con una serie de retos hasta ahora inauditos, o si no inauditos, se juntan muchísimos factores que coordinar y muchísimos retos que afrontar a la vez, ¿no? Desde la Unión Europea, como sabéis, no tenemos competencia en materia de empleo. La política de empleo se rige mediante el método abierto de coordinación, que sirve un poco como marco, como línea directriz que inspira las políticas de los Estados miembros. Lo que sí tenemos son recursos propios, iniciativas propias, instrumentos. Y en ese sentido, y dentro de la lógica y la filosofía del marco abierto de coordinación, lo que pretendemos es dar un poco no ejemplo, pero sí servir un poco de inspiración para iniciativas, instrumentos que se puedan replicar y reproducir a nivel nacional. Hace 18 meses lanzamos el Monitor Europeo de Vacantes. Por primera vez tenemos a nivel europeo disponible y combinando distintas fuentes de información en nuestra página web de la Comisión Europea de Empleo un monitor que reúne los desajustes y las vacantes y las discrepancias a corto y medio plazo a nivel europeo. Reúne fuentes públicas, privadas, de servicios de empleo también online, y con todas estas fuentes triangulamos y hacemos estimaciones sobre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Tenemos a nuestras agencias ejecutivas, CDFOP en Grecia, la Fundación de Dublín, que hacen encuestas a empresas y encuestas a trabajadores sobre la oferta y la demanda en materia de capacidades a nivel europeo. Tenemos los consejos europeos de capacidades sectoriales. Estamos estableciendo una taxonomía multilingüe en todos los idiomas de la Unión Europea para ver
cómo casamos las capacidades, competencias y las ocupaciones utilizando las nomenclaturas de ISCO y de ISCED. Estamos también revisando el marco europeo de cualificaciones para abrir las cualificaciones expedidas a escala de sector económico y para establecer un pasaporte europeo de cualificaciones. Pero nos falta, o hasta ahora no teníamos, una estrategia coordinada que reuniese todos estos elementos y todos estos instrumentos. Y eso es algo que hemos lanzado con el paquete de empleo, el panorama de capacidades, que estará operativo a partir de finales de este año y que reunirá todos los distintos instrumentos que acabo de enumerar. Será un solo punto de acceso para la información a corto y medio plazo en cuanto a los puestos de trabajo de aquí al 2020. Identificará carencias de capacidades y será un recurso que se nutrirá en gran medida de las fuentes nacionales y que esperamos que sirva un poco de referente para los Estados miembros, para los actores que, como vosotros, trabajáis cara a cara al día a día con los demandantes de empleo, con las empresas y demás. Entonces, lo que pretendemos es hacer converger un poco todas estas herramientas de manera que podamos llevar a cabo una gestión más efectiva de la cuestión de las capacidades. Me gustaría también, antes de profundizar un poco sobre este tema, enumerar o destacar una serie de trabajos que hemos venido realizando sobre temas a los que los distintos colegas han hecho referencia esta mañana, los distintos ponentes, y que quizás no se conozcan en demasía. A través de la red de servicios públicos de empleo que gestionamos, como venía diciendo, llevamos una serie de años profundizando en un número de ámbitos importantes. Así pues, hemos lanzado una visión suscrita y aprobada por todos los directores generales de servicios públicos de empleo sobre el papel de los servicios públicos de empleo de aquí a Europa 2020. Todos estos documentos que os voy a mencionar están disponibles en nuestra página web. Sobre cómo los propios servicios públicos de empleo, ellos mismos ven su papel cambiar, evolucionar, cuáles son los retos, cuáles son los ajustes que tienen que hacer de aquí a la Europa del 2020 y a los que volveré en mis conclusiones. También los directores generales de empleo han desarrollado un documento sobre cómo poner en práctica las directrices europeas para el empleo. Hemos conjuntamente hecho un estudio concluido a principios de este año sobre los modelos de negocio de todos los servicios públicos de empleo europeos, un estudio comparativo y las 27 fichas correspondientes de cada uno de los 27 servicios públicos de empleo. A modo que, una vez más, en el espíritu del método abierto de cooperación, sirvan de inspiración, sirvan para la gente que en realidad lleva a cabo las políticas de empleo. Hemos hecho también, o estamos llevando a cabo, un grupo de trabajo sobre la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos de empleo. Entonces, una batería de medidas, de apoyo, de grupos de trabajo, sobre la base de las cuales esperamos que nuestros interlocutores y nuestros clientes, los servicios públicos de empleo, puedan mejorar, prepararse, adaptarse y ajustar su oferta a sus propios clientes. Me gustaría ahora quizás centrarnos un poco en un trabajo que hicimos y al que hacía alusión Eamon hace un momento sobre la estrategia integrada en materia de competencias que los directores de servicios públicos de empleo ellos mismos, junto con el apoyo de la Comisión, hemos identificado. En este documento identificamos 6 ámbitos principales o 6 pasos a seguir para conseguir desarrollar una estrategia de competencias
integrada y comprensiva y que sea, por así decirlo, un poco en línea o que esté al día de las necesidades de todos los colectivos. En primer lugar, creemos que es necesario mejorar los instrumentos y los servicios en cuanto a la identificación de las competencias, de lo que requiere el mercado. Esto, obviamente, conlleva, como hemos oído esta mañana, un diálogo mucho más intenso y mucho más próximo con los empresarios y un uso de la información disponible de la mejor manera posible y apropiada en cada momento, ¿no? En segundo lugar, habría que mejorar la orientación y el acompañamiento en los itinerarios de inserción laboral, y esto se puede hacer de dos maneras, o existen dos modelos principales: a nivel individualizado, lo cual obviamente resulta mucho más intensivo, quizás más caro, pero suele dar mejores resultados y mayor satisfacción al cliente, o de forma más generalizada, la cual se da una mayor cobertura, pero quizás los resultados son más dispares. Obviamente, en función de la disposición y de los recursos de cada servicio público de empleo, el enfoque es distinto, ¿no? En tercer lugar, estimamos que es importante dar más importancia o conectar la elaboración de perfiles de los demandantes de empleo en función de la demanda en sí. Preparar mejor y más rápido a los candidatos, no solo desde el punto de vista de los servicios públicos de empleo, pero también proporcionarles las capacidades, los instrumentos necesarios a los demandantes de empleo para que ellos también se impliquen en la labor de redactar y de formar sus propios perfiles profesionales a la hora de buscar empleo. Mejorar las perspectivas de casamiento no es nada nuevo, lo hemos estado tratando toda la mañana. En cuarto lugar, la verificación, la certificación y la validación de las competencias por parte principalmente de los beneficiarios, tanto los clientes, los demandantes de empleo, como los propios empresarios. El número de competencias que requiere una persona hoy en día para entrar en el mercado de trabajo crece exponencialmente y crece prácticamente a diario, competencias duras, blandas, transversales, verticales, y también hay un mayor número de actores involucrados, internos, externos, a la hora de diseñar, a la hora de implementar, a la hora de formar, pero estas competencias no serán útiles ni servirán de nada si no hay un proceso de validación, si no hay un proceso de certificación detrás, y ahí el papel de estrechar vínculos con los empresarios estimamos que es primordial. Una vez llevado a cabo todo esto, obviamente, los mecanismos para implementar y para formar tienen que revisarse de forma gradual, pero frecuente, para adaptarlos en función de la demanda, ya sean sectores, ya sea a través de un menú de opciones u otros mecanismos. Y, obviamente, también evaluar estos sistemas de formación de manera periódica para saber si nos están dando los resultados estimados. Y, por último, paso del proceso, realizar o llevar a cabo lo que es, o estaríamos en condiciones para llevar a cabo, el casamiento de la oferta y la demanda, cada vez más en función de las competencias y quizás cada vez menos en función de las cualificaciones y de los títulos académicos, universitarios, formativos de por sí. Lo que no podemos de ninguna manera pretender, o lo que sería injusto, es ver a los servicios públicos de empleo como sustitutos reemplazantes o reemplazantes de los entes educativos, de las escuelas, de las universidades. Los servicios públicos de empleo muchas veces se les pide o se les exige que hagan más de lo que
sus capacidades o de lo que su mandato les permite. En materia de capacidades, en materia de competencias, es importante que jueguen un papel central, pero más bien quizás como coordinador, como jefe de orquesta, por así decirlo, pero no deben o no pueden siempre ser los entes que reemplacen a lo que es el sistema formativo, el sistema educacional, como venía diciendo. Por último, me gustaría enumerar una serie de retos que nosotros vemos en este ámbito, en el ámbito de las capacidades y de las competencias, como un poco los obstáculos a sortear en los años a venir, bueno, en el presente y en los años a venir, por parte de los servicios públicos de empleo. En primer lugar está el equilibrio entre el corto y el largo plazo. Tenemos una situación en la mayoría de los países europeos muy dramática en cuanto a desempleo y, obviamente, a los servicios de empleo se les pide actuar ya, se les piden resultados ya, a la vez que se les pide cambiar su modelo operacional y su modelo de negocio de forma que se puedan gestionar las interrupciones de carrera o se puedan gestionar las vicisitudes de la vida profesional de una manera más eficaz. Entonces, ahí, cómo compaginar ese corto y largo plazo es algo a lo que los servicios de empleo tendrán que hacer frente en el presente y en años a venir. Cómo trabajar de manera más estrecha, no solo con la demanda, pero también con la parte formativa de la oferta. Existe quizás una carencia de vías de comunicación, de sistemas de cooperación establecidos, ya no solo con los empresarios, pero también con las escuelas y con las universidades. O sea, cómo se utiliza la información de la que disponen los servicios públicos de empleo para, a la vez, o sea, cómo se triangula esta información para tanto servir la oferta de la parte de servir la demanda como para influenciar la oferta, futuros cursos, futuras carreras y actuar de manera, por así decirlo, cíclica, o sea, que lo que vamos aprendiendo pueda influenciar futuros carreras, futuras decisiones escolares en cuanto a la formación de personal. Las relaciones con las pequeñas y medianas empresas. Hemos visto esta mañana Iberdrola, Leroy Merlin, cómo pues tienen departamentos y políticas de recursos humanos y de formación muy potentes. Está claro que los servicios públicos de empleo, el apoyo que le pueden prestar a estas empresas es quizás menor o más limitado del que le puedan prestar a las pequeñas y medianas empresas que no disponen de departamentos de recursos humanos, que no disponen de los efectivos. Ahí existe un nicho en el mercado que los servicios públicos de empleo deberían de explotar y prestarles mayor atención. Cómo triangular, como venía diciendo, todos los elementos, todas las fuentes de información, encuestas a empresarios, registros universitarios, forecast cuantitativos, estudios de futuro, y hacer que esta información se utilice para desarrollar políticas y estrategias de competencias y de capacidades coherentes y no dispares en función de los distintos instrumentos. Igualmente, los recursos internos de los servicios públicos de empleo. ¿Disponen los servicios públicos de empleo a nivel interno de las capacidades y competencias para hacer frente al debate sobre las capacidades y las competencias? ¿Disponemos de los recursos humanos? ¿Disponemos de los instrumentos como servicios públicos de empleo para implementar y llevar a cabo lo que queremos? O sea, cómo formar a nuestras propias personas, cómo reorientar nuestro modelo de negocio para mejor servir a nuestros clientes. Y, por último, algo que quizás también
es una cierta carencia la cultura de la evaluación. La cultura de la evaluación de las políticas, de las intervenciones, es más que nunca, y por lo que venía diciendo hace un momento, por cuestiones de recortes, de escasez de finanzas, más que nunca tenemos que saber qué es lo que funciona, dónde funciona y cómo funciona. Y para esto hay que evaluar, hay que seguir, monitorear las acciones y, en ese contexto, a la vez alimentar la toma de decisiones de manera más inteligente y más coordinada entre lo que se implementa y lo que se diseña. Lo dejo aquí y, bueno, encantado de volver a abordar alguno de los temas en una ronda de preguntas y respuestas eventual. Muchas gracias. Muchas gracias, Gregorio. Muchas gracias. Si le decía en la introducción que era complejo, pues hemos visto más complejidades. Solo con lo del corto y largo plazo ya es para ahondar. Y el uso de la información para tomar decisiones por todos los actores y la evaluación. Muy bien. Muchas gracias, Gregorio. Pasa ahora a intervenir Euken Sese Saraste. Euken se dice, ¿sí? Bien. Euken trabaja, es el director de fomento de San Sebastián. Lleva una larga trayectoria desde la perspectiva local y de ciudad, local, comarcal, territorio, ciudad, y añadiendo a esto la visión ya estratégica o desarrollo económico de sus ciudades, pero también desde las perspectivas exteriores como el arco atlántico, y incorporando pues la visión de la innovación y el desarrollo por proyectos. Y él nos aportará el contrapunto o la complementariedad a la que ha hecho Gregorio desde el punto de vista local. Tienes la palabra. Gracias, eskerrik asko. Arratsaldeon denoi hasieran noski eskerrak eman nahi dizkizuet alde batetik hori Deloitteri eta Eusko Jaurlaritzari gonbidapenagatik honea etortzea. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, no vengo de Bruselas, vengo de Donosti, pero siempre es un placer venir a este paraíso urbanístico de la Nueva Bilbao. Realmente, y lo digo ciertamente de corazón y sin ningún rencor por medio. Pero especialmente yo creo que es importante, porque realmente es una oportunidad para hablar de nuevos paradigmas en torno al empleo. Y realmente yo creo que esta es seguramente las claves de esta jornada, pero las claves de muchas instituciones públicas que estamos probablemente en esta reflexión en estos últimos años. Por eso, y dado el corto tiempo que disponemos, me gustaría exclusivamente lanzar 4 mensajes, algunos de los cuales inciden directamente en el tema de la mesa, como puede ser la prospección del mercado y los nuevos yacimientos de empleo, y otros realmente responden a una visión, si queréis, más localista o más municipalista en este momento del empleo, y yo hablaría que por extensión, especialmente en tiempo de crisis, de interpretar el empleo siempre en claves económicas. El primero de estas preguntas, de estas reflexiones es, ahora que estamos en crisis, ¿cuál es realmente el rol de los municipios vascos en torno fundamentalmente al desarrollo de microproyectos económicos, en torno, en definitiva, al estímulo del mercado laboral? Bueno, yo creo que esta es una gran cuestión. Seguramente nos tendremos que refugiar en gran parte del debate que se plantea a nivel global. Yo creo que estamos bastante hartos, pero las tendencias, los axiomas están en este momento latentes y siguen latentes en todo este debate. El primero de ellos, que es seguramente conocido por parte de todos, es que especialmente nuestro país tiene que pagar la deuda para poder crecer. Lo que podríamos denominar en términos más abruptos la deudocracia imperante. Y esto, aunque pueda parecer ilógico, en todas las administraciones en las que estamos trabajando tenemos deudócratas. Si me permitís la comparación, yo me imagino que cuando se produjo, probablemente en Estados Unidos, el atentado de las Torres Gemelas, el FBI, todos los estamentos policiales cobraron muchísimo poder en lo que era la dinámica social, la propia actividad del país. Yo creo que esta crisis también está poniendo en valor lo que seguramente un importante autor como Fernando Vallespín reconocía, un nuevo estereotipo de funcionario, el metatecnócrata.
es un híbrido, generalmente, entre experto e intelectual público. Bueno, yo creo que esta es la situación de la cual en este momento estamos partiendo. En términos reales, ¿qué significa? En términos reales, esto significa que en muchos casos los ayuntamientos, el peso a veces de esta tecnocracia imperante por la crisis es mayor que hasta las propias decisiones políticas. Y también no podemos obviar que ninguno de los recortes que en este momento se están produciendo están basados en algo que ya apuntaba nuestro antecesor, es decir, en auditorías de gestión. Están bien basadas en auditorías económicas, en los equilibrios de las presiones políticas entre los diversos departamentos, y esto marca, en cierta manera, la esencia del funcionamiento actual en tiempo de crisis. ¿Funciona bien? ¿Sí, no? ¿Funciona bien? Ah, perdona. Segunda línea, segunda reflexión respecto al trabajo. Pues yo creo que es evidente que, siguiendo probablemente lo que es el planteamiento más keynesiano, hay muchos autores que nos plantean lo contrario. Tenemos que estimular nuestra economía. Si no estimulamos nuestra economía, no vamos a crecer, ¿no? Yo creo que leemos todos en prensa, leemos sus excelentes artículos a premios Nobel, como Paul Krugman, como el propio Stiglitz, que están en esta línea. Pero sí que es verdad que, aun reconociendo seguramente parte de la formalidad de este discurso, queda siempre el regusto y la reflexión de decir, bueno, ¿y cómo vamos a crecer en el futuro? Y no solamente la tipología de empleos, porque es verdad que parte de este modelo intenta un poco recuperar la esencia de nuestra economía del año 2007, del año 2008. Y curiosamente no existe una importante reflexión para, más allá de la crisis, qué va a pasar en nuestro modelo económico. Curiosamente, nuestro país, en estos últimos 10 o 12 años, nunca ha hablado tanto de transformación del modelo económico y nunca ha tenido tantísima dependencia de sectores absolutamente especulativos. Y seguramente, no tanto en el País Vasco, pero en otras partes del Estado, este es un detonante absolutamente claro. A partir de aquí, la pregunta es, ¿qué responsabilidades tienen los ayuntamientos ante la crisis? ¿Podemos refugiarnos en el mercado? ¿Podemos refugiarnos en las grandes decisiones europeas? ¿Podemos refugiarnos en las grandes decisiones estatales y, si me apuráis, hasta regionales? Yo creo que no. Yo creo que realmente tiene que haber un análisis profundo y un desarrollo propio de iniciativas vinculadas a la promoción económica y el empleo. No podemos perder tantísimos años de experiencia, tantísimos años de praxis en la práctica, y yo creo que prácticamente el discurso ha permanecido invariable. Gran parte de las soluciones medioambientales, gran parte de las soluciones sociales, gran parte de las soluciones económicas también tiene que venir por parte de las ciudades y de los municipios. Recientemente, el propio comisario de Política Regional, en un foro de ciudades, planteaba este mensaje. Tienen que ser ustedes más activos, tienen que ser seguramente más dinámicos en la intervención de la crisis y en el desarrollo de políticas de empleo y de promoción económica. A partir de aquí, el segundo planteamiento que me gustaría hacer, el segundo mensaje, está vinculado fundamentalmente a la transformación de las organizaciones. Hay un escritor que todos seguramente conocéis, uruguayo, fallecido ya hace 3 años, Mario Benedetti, que él siempre decía que cuando realmente tenemos todas las respuestas, nos cambian las preguntas. Y yo creo que especialmente a nivel institucional vivimos cómodos en ciertos modelos. A veces, aunque hayamos recibido hace poco competencias derivadas, pero no hay realmente transformaciones. Algo que recogería el presidente de IBM, que decía el expresidente de IBM, si hacemos lo de siempre, ¿cómo vamos a pretender algo diferente? Y esto es evidente. Esto es evidente que en muchos casos la autoridad moral de una competencia, la autoridad moral de un presupuesto, no te otorga la capacidad de transformar el modelo. No te otorga la capacidad para rediseñar nuevos paradigmas en torno al empleo. Y yo creo que esto es algo crítico, porque es verdad que lo tenemos interiorizado en nuestro discurso. No hay conferencia, ni política, ni técnica, que en estos 10 últimos años no haya hablado de los activos intangibles, no haya hablado de los recursos humanos, no haya hablado del capital intelectual. Pero analicemos nuestros organigramas, analicemos nuestras funciones, analicemos realmente nuestras competencias y veremos que nos alejamos bastante de ese tipo de discurso. Y es curioso,
¿Por qué igual otro tipo de sectores realmente el peso de lo tangible es mucho mayor? Pues la administración, y especialmente los servicios públicos de empleo, es puro servicio, es puro intangible, es pura capacidad de innovación, es pura capacidad, en definitiva, de arbitrar nuevos modelos para interactuar con el mercado laboral. Y este realmente es un problema, porque tampoco hay muchos sistemas de medición. Realmente, hace poco, el Instituto Brookings americano definía que única y exclusivamente los activos tangibles representaban el 10% de las organizaciones. Lo que pueden ser los activos físicos, lo que pueden ser los activos financieros. Y curiosamente, en este momento no tenemos un modelo claro de medición. No tenemos la manera de poder identificar y cubrir ese otro 90% que hoy en día no nos llega a través ni de las auditorías de los balances, ni la auditoría de la cuenta de explotación. Y si en un sector es clave, si en un sector es definitivo la actuación sobre los recursos humanos, sobre el capital intelectual, sin lugar a dudas, este es el sector público. Me gustaría también hacer un análisis muy, muy breve de lo que ha sido el desarrollo de mi organización. Somos una sociedad pequeña, histórica, con 110 años de vida en el ámbito de la promoción económica. Y hace 10 años, o hace 7 años, fundamentalmente, estábamos vinculados a actuaciones de información, actuaciones de orientación, actuaciones de prospección, actuaciones de asesoramiento. Y hoy en día, estos últimos 5 años, hemos hecho un esfuerzo especial para empezar a derivar esos profesionales que también trabajan en el empleo. Pero reitero, el empleo no es indisoluble respecto al tema de la promoción económica. Ambos aspectos van estrechamente vinculados y ligados. ¿De qué perfiles estamos hablando hoy? Pues es importantísimo tener dinamizadores de redes. ¿Cómo podemos interactuar realmente con un mercado local, con aquellos agentes que operan, que a veces no responden a los grandes convenios, a los grandes acuerdos de los consejos económicos y sociales, al pago y el tributo a la patronal y a los propios sindicatos en términos? Esto no responde. Responde a asociaciones pequeñas, poco profesionalizadas, pero con un contacto directo con el entorno, con un distrito determinado, con un barrio determinado, con un sector determinado, etcétera, etcétera. Tenemos que tener gente preparada y experta para eso, para saber eso. Tenemos que tener también gente preparada para identificar oportunidades en el ámbito local desde el sector público. ¿Las desarrollemos nosotros o no las desarrollemos nosotros? Las desarrollemos a título individual, colectivamente, en estructuras mixtas, en estructuras privadas, etcétera, etcétera. ¿Y quién piensa en este momento en lo que diría, me imagino que muchos de ustedes conocéis a un autor italiano, Giacomo Beccatini, que es uno de los padres realmente del desarrollo local y precisamente los distritos industriales? Y él afirmaba con muchísimo rigor que realmente el territorio no es solamente el marco en el que se desarrolla la economía, sino un instrumento económico en sí mismo. ¿Quién está pensando en este momento en las plusvalías, por ejemplo, de los gestores de infraestructuras de telecomunicaciones? ¿Quién está pensando, a veces en la ciudad, en un district heating? Y no exclusivamente desde una visión medioambientalista, desde una visión económica, desde una visión de generación de plusvalías, desde una visión, en definitiva, de generación de riqueza y de empleo. ¿Sabéis cuál es el coste de oportunidad de cualquier institución de no desarrollar y tener técnicos pensando en estas claves? Pues yo os diría, y más en tiempos de crisis, que el coste es altísimo. Por otra parte, yo creo que otro de los nuevos, no sé si yacimientos de empleo o viejos en el ámbito local, es tener una estrategia clara sobre qué sectores apuesta la ciudad y juntarse con ellos, disponer de un enorme conocimiento contextual. El conocimiento probablemente lo podríamos dividir en codificado y contextual. Codificado en red, codificado global, y el contextual es el interno. Todos los observatorios que se han desarrollado en este momento y que tienen poco peso en la economía general, o por lo menos en la estadística general, son básicos en la estructuración y el desarrollo de políticas económicas locales. Y hay muchos municipios y muchas comarcas que han desarrollado este tipo de iniciativas. Y es básica porque para el proceso de aprendizaje del conocimiento, el trasladar ese conocimiento contextual te empieza a centrar en claves de proyectos. Me imagino que muchos de vosotros habéis compartido, como yo, experiencias con diversos sectores.
La relación entre público y privado, seas el ayuntamiento, prácticamente es el mismo. Es un diálogo de sordos. Te recriminan que el ayuntamiento no hace esto, no funciona lo otro, etcétera, etcétera, y que ellos tienen una representatividad máxima en la distribución del Producto Interior Bruto local. Hasta que no llegas al conocimiento contextual, hasta que no eres capaz de abordar y afrontar con un cierto rigor, no puedes avanzar en el desarrollo de proyectos. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el conocimiento contextual es un tema absolutamente básico y fundamental. Y en el fondo, lo que estamos hablando es de promoción de redes, de promover redes, sean versus clústeres urbanos, sean versus centros de investigación tecnológica y las oportunidades que se derivan realmente de estos sectores o de estos nuevos sectores. Y por último, en la actuación real, durante muchos años, durante estos 2 o 3 años, hemos estado actuando, digamos, como cómplices de otras administraciones versus Plan Zapatero, el propio gobierno vasco, en contrataciones directas. Sí que es verdad que el impacto ha sido reducido. Y, por otro lado, yo creo que es claro que cuanto más sube en este momento las tasas de desempleo, pues seguramente más ineficaces se pueden hacer este tipo de políticas. A partir de ahí, reitero, desde el ámbito local no es trabajar en claves de empleo. Es trabajar en clave de desarrollo de microproyectos de proximidad, a través de los cuales se pueden producir algunos intersticios que planteen claves de empleo. Y esto es, al final, tratar, como en muchas ocasiones nos planteamos desde los servicios públicos de empleo, a que en el centro de nuestra estrategia está el cliente, está el parado, pero en el centro de la economía está la empresa, está el empresario. Y siempre que entremos con medidas disruptivas, es decir, uno quiere empleo, el otro quiere internacionalizar su empresa, el otro un estudio, el otro... Somos capaces de reposicionar en este momento el generador mayoritario de empleo en nuestro país, o difícilmente vamos a poder avanzar en esta línea. 2 palabras respecto al liderazgo. Hay que liderar. Y yo creo que el liderazgo es diferente. El liderazgo se empieza a constituir como un liderazgo más participativo, más adaptativo, más movilizador, con menos protagonismo. Nosotros concretamente tenemos varios sectores con los que hemos trabajado. Si queréis que os diga sinceramente qué nos ha preservado del desánimo de los participantes en este tipo de foros, la no injerencia política, el respeto que hemos tenido de la clase política para no sacarse al siguiente día 3 fotos con los surfers. Esto ha sido básico, porque te da credibilidad. Porque no entras en un ciclo de economía electoral. Dices, no, esto nos apoyan, pero es porque el alcalde venga aquí a sacarse su foto, claro. Esto yo creo que es evidente y conforma y configura un modelo de liderazgo más participativo. Y reitero, lo pensaba decir luego, pero lo digo, el modelo está roto. O somos capaces realmente de cambiar las estructuras de colaboración, las estructuras de coparticipación, las estructuras de corresponsabilidad, o tendremos, con todos mis perdones, un INEM, con todo el desprestigio que ha podido acumular en el ámbito de la intermediación de empleo de estos últimos años dentro de nada. ¿Qué significa, en última instancia, la labor de liderazgo? Pues yo creo que ya no tenemos líderes completos. No hay un líder omnipotente, no hay un líder omnipresente. El liderazgo ni siquiera es la autoritas. El liderazgo no es la autoritas competencial. No es la autoritas del presupuesto. El liderazgo ni siquiera se basa hoy en día en el conocimiento. El liderazgo es un liderazgo, reitero, que compartido, y un liderazgo en la cual todos los agentes tienen que tener un cierto protagonismo y tenemos que tener una capacidad de delegación. Si no delegamos, lo demás son puras retóricas que organizamos de vez en cuando para que nos juntemos y digamos que sí, que hemos tenido una reunión con los cuales hemos participado no sé cuántos agentes, pero la realidad yo creo que está muy lejos. Hay una frase muy bonita de Lao Tse, que es uno de los profetas del taoísmo, que decía concretamente, líder es aquel que cuando se muere la gente no se acuerda de él y dice, lo hicimos entre todos. Pero una pequeña reflexión, y en este momento sí entraré ya directamente en el ámbito de Lanbide. Yo leía el otro día, bueno, el otro día no, ya es que pasa el tiempo más rápido, leí hace 6 meses, ¿no? Un responsable político de Lanbide nos decía y nos iluminaba a todos diciendo que íbamos a tener un crecimiento del 1% en términos de tasa de reducción de tasa de desempleo, situándonos en el 2014 aproximadamente en el 8%.
Los datos, como bien somos todos de este primer trimestre, han sido espeluznantes, especialmente en Álava. Bueno, Navarra, nuestra comunidad de Navarra también prácticamente se ha hundido. Entonces, a partir de ahí dije yo, pero es que el empleo es responsabilidad de la ANVIDE. Pero es que el empleo es responsabilidad del INEN. Es que el empleo de las comunidades autónomas es responsabilidad de la conferencia sectorial. Es que el empleo es una responsabilidad compartida y aquellos que intenten asumir réditos serán los que pagarán los fracasos. Y esto es así de claro. Y personalmente yo dije, pobre la ANVIDE, ¿qué responsabilidad tendrán en este momento los técnicos cuando hayan leído esta noticia? Sí que es verdad que este último segundo trimestre ha sido más positivo, pero al final, en el propio interanual, los datos no son positivos. ¿Qué tenemos que hacer para aprender que esto del empleo no es un tema exclusivamente competencial, sino que al final es un problema de todos, del empresario, de la sociedad, del que está el desempleo, de la institución de abajo, del ayuntamiento, del propio municipio, etcétera, etcétera? Yo realmente reitero que hace unos meses, ya unos cuantos meses, también tenía posibilidad de hablar con responsables, y más que nada ideólogos del Servicio de Ocupación Català. Claro, la pregunta era, ¿qué ha pasado en las comunidades? Que ya tenéis experiencia, que no es como Euskadi, que llevamos 27 años, 25 años esperando prácticamente las transferencias. Todavía desde esa memoria histórica recuerdo los años 1984 con el primer diseño de las oficinas vascas de empleo. ¿Qué ha pasado en otras comunidades? Realmente, ¿qué hemos hecho diferente? ¿Cómo hemos transformado los servicios públicos? Y en un tete-a-tete, y la verdad es que, bueno, pues, con una, yo creo que cierto estilo de cordialidad, me planteaba que no había habido mucha evolución, que seguramente nos podríamos escudar en la Ley de Empleo del 2003 y en esa regulación estricta de lo que era toda la programación por parte del propio INEN, ¿no? En la distribución de los recursos por parte de la propia conferencia sectorial, pero realmente que no había habido cambios. Y la clave decía, no hay otro programa de avanzar, que creo que tienes razón. Tenemos que ir hacia realmente un modelo de descentralización. Porque en muchas ocasiones, el ponente que nos precedía, siempre miramos con buen ojo y criterio a los países nórdicos. No, es que en Suecia, es que en Dinamarca, concretamente, es que en Noruega. Pero bueno, nos gusta su modelo. Pero nos gusta su modelo para ver resultados en el ámbito educativo, etcétera. Ahora, su modelo de descentralización no. Entonces, bueno, yo creo que esto es un tema realmente, y lo decía antes, el modelo no da para más. En época de crisis, o seamos capaces de optimizar realmente los recursos, o somos capaces de gestionar de una manera los recursos, o difícilmente vamos a poder salir de este atolladero. Y por último, me gustaría hacer un pequeño balance, síntesis de cuál puede ser el marco legislativo financiero para el impulso de nuevas oportunidades de empleo en el entorno local. Pues la verdad es que tengo que ser pesimista, os lo tengo que decir. También es verdad que no depende solamente de estos. Pero bueno, si me permitís hacer una pequeña recensión, 27 años de Carta Europea de Autonomía Local, que no se ha cumplido. Parte de los principios del Libro Blanco de Lors, que no se ha cumplido. La Carta de Aalborg, la Carta de Bonn, los alcaldes por el empleo, Lisboa, Gotemburgo, Leipzig, Libros Blancos, Decálogo del Municipalismo Español, Foro de Ciudades por el Empleo, Declaración de Barcelona, Cumbre de Gobiernos Locales. Todas las batallas, o gran parte de esas, las hemos perdido. Por supuesto, perdimos la modificación de la Ley de Empleo, en la que cuando se planteó la revisión de la del 2003, lógicamente los municipios decíamos que por favor las regiones tuvieran en cuenta, no de una manera voluntaria, etcétera, el peso, el planteamiento y la opinión de las instituciones locales. Pero todavía nos vienen muchos peores tiempos. Como bien sabéis, en este momento se acaba de aprobar el anteproyecto para la tramitación de la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local. Y esto significa que muchos ayuntamientos pequeños solamente podrán desarrollar servicios básicos. Esto es un atentado contra la democracia. ¿Para qué queremos concejales? No queremos un 30% de reducción de concejales. Que se vayan todos, porque para prestar servicios básicos tenemos una estructura y es que no hace falta, que basura, etc. Y hay muchos ayuntamientos de los cuales en este momento pende un hilo. Por supuesto, también, en este anteproyecto, se plantea la intervención directa del Estado en el ejercicio de iniciativas económicas por parte de los Estados, por parte de los municipios, perdón. Vayamos al control de resultados, no al control de legalidad. A todo esto, pues podemos seguir parafraseando
La ley municipal vasca, que a pesar de los retoques que sufrió en el campo y en el ámbito de lo que podían ser competencias de empleo, lo que fue el documento inicial redactado por Rafa Jiménez Asensio, pues no va a ver la luz. El estudio de duplicidades que nuestros colegas de Deloitte realizaban hace poco y en las cuales planteaban seguramente un aprovechamiento de 400 millones, no habría duplicidades, ¿no? Tengo un colega que el otro día estuvo presentemente con la comisión trabajando sobre este punto y me decía, es que salía San Sebastián. Era un buen estudio, pero ¿sabéis lo que alegaban? Que no podíais intervenir vosotros en el empleo, porque no teníais título habilitante, porque no teníais título competencial. Y me decía, y es un experto en este momento a nivel jurídico, me decía, no, esto es falso, jurídicamente esto es falso. Ampararos en este momento en la CEAL, ampararos en la Ley de Bases del Régimen Local y ampararos, lógicamente, en la gestión operativa y de proximidad. Esto no tiene sentido que en este momento se puedan plantear. No disponemos de un estatuto de segunda generación. Pues Cataluña, mejor o peor, con poquísimos recursos, tiene reconocidos algunos ámbitos competenciales en materia de empleo y de promoción económica del ayuntamiento. Y a todo ello, encima se une, en este momento, el proceso de recentralización. ¿Qué significa el proceso de recentralización? Que, bueno, nosotros no hemos ganado mucho en estos 25 años, ciertamente, pero, bueno, en todo caso, vemos, con este apoyo incondicional que siempre hemos tenido hacia el ámbito de la comunidad autónoma, pues vemos ciertamente con temor este proceso de recentralización. Pero yo suscribo lo que este amigo, precisamente, que os comentaba, me decía hace poco, que él, cuando entró concretamente a trabajar en la Diputación de Granada, a desarrollar un plan estratégico y a canalizar en cierta manera las subvenciones, un buen día pasó pues por un municipio de Granada. Y claro, vio y se quedó asombrado de un polideportivo que tenía. Y bueno, se acercó a donde el alcalde y le dijo, oiga, y este polideportivo, pues mire, ya, es que somos gente bastante mayor, tenemos una edad de media vuelta, no necesitamos mucho un polideportivo. Yo quería haber puesto una biblioteca. Pero claro, es que las subvenciones de este año de la Diputación eran para polideportivos y no era para bibliotecas. Claro, esto es una realidad. Como es una realidad lo que nuestro Lehendakari decía ayer respecto a la no aplicación de las medidas en Euskadi, porque somos singulares. 25 años de mi vida he estado discutiendo esto con el gobierno regional. ¿Cuál es la singularidad de mi ciudad? Y por qué no se puede plantear ciertamente unos servicios básicos de calidad para todos los vascos, pero que no se frenen los desarrollos de las ciudades que puedan estar más avanzadas. Bueno, yo creo que con no sé si ha sido algo elocuente mi participación, o si ha tenido algo que ver con el objeto de la mesa redonda, pero sí me gustaría acabar la frase con una cita importante de además un filósofo vasco, que es Daniel Innerarity, además señas de Bilbao, ¿no? Tiene un último libro que ha publicado excelente, que es La democracia del conocimiento, y realmente en gran medida él deposita el gran reto de esta década en la gobernanza de la complejidad. Por eso yo animaría especialmente a las instituciones de las comunidades autónomas del País Vasco que sean capaces, por lo menos, de articular esta enorme complejidad y la integren adecuadamente para que consigamos entre todos más desarrollo económico y, detrás de ello, más empleo. Gracias. Muchas gracias, Euken. Hemos añadido más complejidad, está estupendo, de lo local y las ciudades. Nos ha provocado con un nuevo reto. El modelo está roto, no da para más. La cuestión del liderazgo, pero que en su propio discurso lidera la reflexión sobre la discusión no solo de las redes, sino de la gobernanza. Y como es de ciudades, tiene que hablarnos de las ciudades. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a Ana Andueza. Ana Andueza es socia de consultoría del sector público de Deloitte. Lleva una larga trayectoria de consultoría en el sector público, grandes instituciones de todos los ámbitos, autonómicas, regionales, locales, con distintas administraciones, en el diseño de políticas estratégicas, de políticas sectoriales, en la realización de programas, diseño de acciones, y conoce la Administración desde la implantación de sus políticas, pero también las estructuras de su funcionamiento. Ella completa la visión o las visiones que tenemos esta tarde desde la mesa. Ana, tienes la palabra. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas.
En primer lugar, creo que tanto Gregorio como Eugen me lo han puesto francamente difícil. Francamente difícil porque los retos que estaban planteando, tanto a nivel europeo, a nivel nacional como regional y local, lógicamente son retos de gran calado. Y quizás mi presentación hoy va más orientada a un caso muy concreto, una prueba piloto muy específica, que la verdad es que agradezco desde aquí a Lanbide la posibilidad que me dan de presentarla, porque ha sido Lanbide la que, junto con nosotros, ha estado trabajando a lo largo de los últimos meses en ella. ¿A qué nos referimos con esto de la...? No sé si se ve, un momentito. Sí, se puede ver proyectado. Un momentito. Vamos a presentar la fase piloto para el diseño de una mesa de expertos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, quizás antes de plantear y entrar en materia sobre qué ha sido esta experiencia, que desde nuestro punto de vista ha supuesto una innovación, una forma diferente de trabajar en Lanbide con los colectivos de las empresas y fundamentalmente orientado a ese punto de encuentro que durante toda la mañana y quizás la primera parte de la tarde hemos estado debatiendo, es decir, cómo acercar la oferta a la demanda, cómo prestar servicios a empresas, cómo la empresa, al final, que también lo comentaba Eugen, tiene que ser un centro más de las políticas activas de empleo. Un centro fundamental en nuestro diseño de políticas de formación, de nuestro diseño también de políticas de orientación y fundamentalmente tiene que ser un elemento clave de información de la realidad de este mercado, cada vez más flexible, cada vez más exigente y que requiere capacitaciones diferentes. ¿Por qué nos plantea Lanbide en su momento realizar este proyecto? A ver si voy avanzando. ¿Qué premisas plantea? Bueno, primero querían, como principal objetivo, incorporar mayor valor añadido en la oferta de programas de empleo y programas de formación para el empleo. Es decir, cómo podemos aportar valor, cómo podemos hacer que los demandantes de empleo se acerquen al destino, que al final es el objetivo fundamental de Lanbide. ¿Y el destino cuál es? La empresa. ¿Cómo podemos conseguir que se acorten esas distancias entre las necesidades de ese demandante de empleo y las necesidades del oferente de empleo, que es la empresa? Y para esto lo fundamental es conocer ese destino, conocer las capacidades que exige, las proyecciones que tiene de creación de empleo, de contratación y en qué tipo de cualificaciones va a pedir y va a ofrecer empleo y además establecer un diálogo permanente con ellos que permita mejorar constantemente la empleabilidad, o sea, permanentemente trasladar a los programas de formación, fundamentalmente de formación de Lanbide, las cuestiones clave que te permitan hacer a este empleado cada vez más cualificado y cada vez más empleable. Y como tercer punto también, quizás a reflexión, y que no está en la transparencia, pero que estaba dentro de los objetivos de Lanbide, cómo también reducir el coste de formación en la medida que se adapte a las necesidades de nuestros demandantes de empleo para que les ayuden a acortar sus procesos de contratación y sus procesos de integración en la empresa, el resultado final de los costes de formación se verán francamente beneficiados. Por lo tanto, partiendo de esto, y también de la necesidad de reorientar los servicios de observatorio que disponía Lanbide, unos servicios muy orientados también al análisis de las estadísticas, de las realidades, de los análisis tanto comarcales como regionales que se estaban haciendo a nivel sectorial, análisis cualitativos y cuantitativos existentes. Lo que se pretendía es, además, poner en el centro, como digo, a la empresa y testar con ellos la realidad de esas necesidades, ¿no? Con el objetivo, por último, un objetivo doble. Primero, diseñar una herramienta ágil, orientada a resultados para adecuar la oferta formativa que Lanbide en este momento está desarrollando a las necesidades del mercado de trabajo. Y con un enfoque, insisto en esta última parte del objetivo, con un enfoque sectorial. Porque al final se ha demostrado, y quizás en esta prueba piloto creo que lo hemos llegado a demostrar, la importancia de entender bien las realidades de determinados sectores y subsectores, ¿no? La importancia de llegar al detalle de cuáles van a ser las capacidades que en algún sector en específico se van a dar y que muchas de ellas pueden ser replicables en otros sectores, y que, por lo tanto, esa visión vertical sectorial nos puede ayudar incluso a identificar cualificaciones, capacidades que puedan ser replicadas en otros sectores, pero desde esa perspectiva, insisto, de necesidades sectoriales. Y, en segundo lugar, definir un modelo de transferencia de resultados, porque esto no es solamente una prueba piloto para, bueno, ¿y cómo
y cómo opinan y qué opinan las empresas sobre un determinado sector, sobre las necesidades de cualificación. No quedaba solamente ahí, ¿no? Sino que se pretendía un modelo de integración de estos resultados de manera sistemática en la planificación y en el seguimiento de los programas formativos de Lanbide. ¿Cómo montamos el modelo? Porque al final esto es un modelo teórico, pero que quería compartir con todos ustedes. Un modelo en el que primero identificamos y seleccionamos sectores estratégicos, que yo creo que Eugen también lo ha comentado. Es decir, es importante saber cuáles son los sectores clave de futuro en este país, ¿no? Probablemente pues, para entender el contexto. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y nuestros demandantes y nuestros oferentes de empleo, cuando se encuentren en ese matching, es necesario conocer ese contexto. Por tanto, identificar esos sectores estratégicos y establecer una hoja de ruta de cuáles son los sectores prioritarios. Y en esta primera fase se identificó como un primer sector sobre el cual hicimos esta prueba piloto el sector de energías renovables. Pero vuelvo un poco a lo que decía al principio. Quizás el sector de energías renovables era demasiado amplio para este trabajo. Partimos de ese análisis y decidimos, bueno, hay que estrechar un poquito más. El sector de energías renovables, la cadena de valor del sector es amplísima y los destinos de los trabajadores en cada uno de esos eslabones de la cadena de valor son muy diversos, ¿no? Por tanto, vamos a entrar en un subsegmento por debajo y nos dedicamos a investigar y analizar que finalmente podíamos seleccionar el sector de energía eólica y fue el que realmente analizamos en la prueba piloto. En segundo lugar, definimos el modelo y el modelo es esta especie de Partenón que aparece aquí, por dibujarlo de alguna manera, pero que refleja dos cosas. Una, que no teníamos claro si la perspectiva sectorial era única, si era necesario una perspectiva sectorial únicamente, es decir, qué cualificaciones se están previendo por parte de ese sector, en este caso energía eólica, para todos los eslabones de la cadena de valor de su propio sector, sino que igual era necesario también plantear una visión mucho más horizontal, es decir, cuáles son las capacidades horizontales que estamos viendo en determinados sectores, por ejemplo, el mundo digital, el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de la inteligencia y de las TICs, es decir, la utilización de determinadas herramientas que pudieran ser utilizados en distintos sectores y que te permitieran identificar módulos o pastillas de formación totalmente integrables, pero que daban respuesta a necesidades y cualificaciones de distintos sectores. Esto lo dejamos abierto, pero sí que es verdad que en la prueba piloto nos centramos en esta versión más vertical. Y en tercer lugar, sí que es fundamental el modelo de transferencia, es decir, este modelo de Partenón no nos sirve si finalmente las conclusiones del trabajo sectorial o del trabajo transversal no se trasladan de una manera ágil y rápida a la organización Lanbide y fundamentalmente a la planificación de sus programas de formación. Y no solamente a sus programas de formación, sino también a la formación de sus orientadores. Es decir, el disponer de una herramienta que te permita al orientador orientar realmente sobre la realidad de esos puestos de trabajo que están ahí, que los van a demandar, los van a ofertar directamente las empresas y que tienen que estar preparados para esas determinadas cualificaciones, ¿no? Y que, por lo tanto, orienten a cómo debe de ser ese puesto de trabajo y sus funciones. ¿Cuáles son los elementos que configuran el modelo? Insisto, el modelo es muy sencillo, muy simple, diréis. Bueno, pues muy innovador tampoco es, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que de aquí sacamos unas lecciones aprendidas que luego me gustaría compartir con todos ustedes. Y es, bueno, primero, el modelo tiene que ir enfocado a competencias. ¿Por qué? Pues porque las empresas hablan de competencias, fundamentalmente. Y aquí incorporo un elemento, que es el lenguaje. Dentro del proceso nos dimos cuenta de la necesidad de machear, de conseguir entendernos la parte de las empresas con los técnicos de empleo. Y me explico, es decir, no es que hubiera lenguajes diferentes, sino que las empresas hablen de necesidades y de cualificaciones y cuando se está hablando de códigos de formación no lo entienden y cuando los formadores hablan de códigos de formación no se entienden con las empresas cuando están hablando de habilidades, de capacidades, etcétera. Entonces, aquí es necesario estos puntos de encuentro para utilizar un mismo lenguaje. Insisto, en el enfoque de competencias puede ser modelo sectorial o transversal
y fundamentalmente partiendo de las competencias y certificados de profesionalidad que existen y que están disponibles para cada uno de los sectores, para identificar las mejoras, la incorporación de nuevos certificados, si acaso, en estos modelos competenciales. Segundo bloque, gestión de expertos. Es decir, este modelo exige, yo creo que durante la mañana nuestros ponentes, muchos de ellos han hablado de la experiencia de los expertos, de aquellos que pueden aportar una visión sobre las necesidades de formación y de capacitación futura. Son empresas, son las propias empresas, son expertos consultores, son expertos como centros de formación, también empresas dedicadas a la inserción, a la ocupación, es decir, empresas de todo tipo que están en el mercado de trabajo y que están testando día a día sus necesidades. Y dos puntos importantes. Si queremos que esta iniciativa tenga sostenibilidad, se mantenga y sea un elemento para Lanbide y para cualquier servicio público de empleo, un elemento de debate y de punto de encuentro, insisto, entre empresa y sector público, esa colaboración público-privada, es necesario motivar a todos estos componentes, a estos expertos, para seguir formando parte de estas empresas, de estas mesas. Tercer bloque. Diálogo con expertos. Se produce un diálogo. Es decir, esto no es imponer, mira, estos son mis cursos, estas son mis capacidades y tú qué tienes, ¿no? Y vamos a machear. Se produce un diálogo. Un diálogo yo creo que muy participativo, muy interesante. Creo que todas las personas que formaron parte de las dos mesas de trabajo, dos talleres que tuvimos en la mesa de trabajo, resultaron, yo creo que gratamente sorprendidos del proceso de participación y de los resultados. Y finalmente esos resultados, como cuarto bloque a tener en cuenta, tienen que integrarse directamente en los procesos de planificación de formación, en los procesos de orientación y en el área de servicios a empresas, objetivo fundamental. Es decir, si estamos prestando servicios a empresas, este es un elemento clave de acercamiento a las mismas. Bueno, resultados. El resultado fundamental, yo diría que son estas fichas. Ya sé que muchas veces los consultores, y ahí perdonarme, utilizamos mucho las fichas, ¿no? Pero para nosotros son las guías. Es decir, si esto luego se tiene que incorporar a un proceso de planificación o un proceso de orientación y asesoramiento a la demanda de empleo, es necesario disponer de una información muy simple, muy bien orientada al resultado y fundamentalmente orientada también a los cambios necesarios en esa organización interna que es la que está prestando el servicio, ¿no? Y en este caso era Lanbide. Entonces, aquí primero se definieron los puestos de trabajo, insisto, en este sector, en este subsector de energía eólica, la fase de la cadena de valor y también la previsión de la demanda de empleo de este sector, elemento complicado en los momentos en los que nos encontramos, pero sí se llegó a determinar qué tipos de empleos son necesarios y cuáles se estaban demandando fuera y cuáles eran de oferta interna, cuáles eran las funciones y objetivos del puesto, se alinearon con los ámbitos o familias profesionales, es decir, con el Catálogo Nacional de Cualificaciones, pero lo más importante es que se detallaron las competencias, las familias profesionales vinculadas, las unidades competenciales y las cualificaciones específicas. Todo esto muy orientado, insisto, a definir los puestos de trabajo clave, aquellos que iban a ser demandados ofrecidos por las empresas en el futuro y cuáles eran las competencias nuevas asociadas a estos puestos de trabajo clave. Y ya para ir terminando me gustaría quizás, porque no tengo más que 5 minutos me parece, si no me empezarán a pasar la nota, 4 o 5 principales conclusiones. Quizás aquí hay algunas más que las dejamos en la documentación para ustedes. Primero, se tiene que concretar al máximo cuando se está hablando de oferta-demanda, cuando se está hablando de capacidades, cuando se está hablando de competencias, cuando se está hablando de cuáles van a ser mis necesidades de cualificación futura. Y por eso, insisto, el modelo o sectorial o por ámbitos competenciales. Pero sí que se tiene que establecer un diálogo en el que la oferta y la demanda hable de cosas concretas, no de cosas generalizadas. Segunda reflexión, la mesa de expertos. La mesa de expertos, cuanto más representatividad, cuanto más diversidad, cuanto más valor aporte a la reflexión es mejor y, por tanto, no somos partidarios de una mesa orientada solo a las empresas, sino que deben de participar los ámbitos formativos, los centros de formación, los organismos o instituciones para el fomento de la calidad formativa. Las agencias de colocación también son un instrumento importante que representan una experiencia contrastada en el mercado de lo que está ocurriendo,
otros representantes institucionales, asociaciones empresariales que tengan una visión del sector presente y futuro, es decir, todo tipo de representantes que den una visión largoplacista también de las necesidades de cualificación del sector. Otras dos reflexiones. El diálogo con expertos. Insisto en la hibridación. No sé si la palabra es muy correcta. Se la ha inventado una colega mía, Leire, a la cual agradezco la palabra. Pero hibridación, lo que nos referimos es que tenemos que intentar machear el lenguaje de las empresas y el lenguaje de aquellos que están intentando formar y desarrollar capacidades para los demandantes de empleo, ¿no? Tenemos que, en la colaboración público-privada, entendernos, ¿no? Y las mesas de trabajo son un elemento clave de puesta en contexto y de entendimiento. Y, por último, solamente decir que quizás estos instrumentos se engloban dentro de lo que entendemos en la mesa de trabajo. El hecho de hablar de esta ponencia es porque está hablando precisamente de prospección, de búsqueda de perspectiva. Son elementos claves en la prospección global, ¿no? del mercado de trabajo. Y se necesita siempre, por lo menos así lo entendemos nosotros, un flujo de información bidireccional de empresas al servicio público de empleo, del servicio público de empleo a las empresas. Y sin esa gestión del cambio necesaria en las organizaciones, es decir, en los servicios públicos de empleo, que incorporen todas estas lecciones aprendidas, que incorporen esta información a sus procesos del día a día, pues es verdad que esto no consigue su principal objetivo, que es ser flexible, ser adaptable y dar respuesta a un mercado que lo necesita. Un mercado en este momento de demanda de trabajo que no encuentra su sitio, que no encuentra su colocación y que requiere de guía, de orientación, de apoyo, de formación y que necesita de alguien que esté ahí a su lado orientándole de la mejor manera, ¿no? Cuanta más información se tenga, mejor se entienda el contexto, mejor será y de mayor calidad será ese servicio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Ana Andueza nos ha presentado el proyecto que ha hecho para Lanbide, un análisis sectorial con todo el desarrollo metodológico, pero si ven, coincide con los demás participantes en la mesa en la abstracción de lo general. Ha hablado de relación, casi de redes, de liderazgo, del papel de la Administración y ha resaltado algo muy importante. Nos ha dicho la dificultad del lenguaje, cómo hacer relaciones con problemas de lenguaje. Ha salvado cosas. Dice, conceptualmente hay lugares de encuentro. En las competencias, en los certificados, son útiles los certificados, es una buena noticia. Bien, hay zonas de encuentro. El lugar de encuentro de las mesas de los expertos es un lugar de intercambio de información, pero también lo define como un lugar de entenderse. Y la dificultad o la necesidad de direccionar el trabajo del personal de la Administración hacia la empresa con esta actitud. Bueno, porque nos faltaba algo de complejidad y ya lo hemos añadido. Muy bien, creo que ahora podemos hacer preguntas, si quieren, a los miembros de la mesa, si la fatiga lo permite. ¿Alguna pregunta? Bueno, mientras piensan, yo les haré una pregunta. He buscado un tema para hacer común la reflexión de los tres. Gregorio decía que si hablamos de las capacidades de las organizaciones para adaptarse a los cambios del entorno, había que pensar si los servicios públicos de empleo tienen estas capacidades. Primera petición, ¿no? Entonces la pregunta sería, voy a hacer las tres y luego me las contestan. Si los servicios públicos de empleo no tienen las capacidades para pilotar la reflexión y la acción sobre las políticas de empleo, pueden llegar a adquirirlas dentro de un entorno administrativo, porque no dejan de ser administraciones con sus normas, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Son tus trabajos y reflexiones con los directores de los estados. Para Eucken, ¿se puede, en tu opinión, adaptar la administración a los cambios del entorno? Sería, si me permiten, filosóficamente estúpido, no es una cosa.
mantener una administración que no es capaz de adaptarse a los cambios de su sociedad. ¿Es posible en tu experiencia este cambio? Y ahí una reflexión sobre los recursos humanos que has planteado como eje central de la capacidad de adaptación y, como diríamos con Gregorio, de las capacidades de cualquier organización. Y para Ana, en tu experiencia que has tenido en distintas administraciones, no nos contestes con Lanbide, que no lo queremos saber así directamente, es una reflexión general, has señalado como un punto central y dificultoso el lenguaje. En tu experiencia, ¿es posible que la administración llegue a utilizar un lenguaje donde pueda establecer lazos y acuerdos permanentes en el tiempo, porque es clave para mantener estos sistemas con su entorno? Breve la respuesta. Gregorio. Bien, gracias por la pregunta. Estimo que un proceso de cambio institucional o de una organización tiene que ir acompañado no solo tiene que ir de la mano tanto lo interno como lo externo. Y ahí es primordial que los servicios públicos de empleo revisen un poco también sus propias competencias, ¿no? Si las tienen, pues mantenerlas al día y actualizadas. En caso de no tenerlas, invertir obviamente en ellas. ¿Dónde adquirirlas? En caso de no poder invertir en sus propias plantillas o en sus propios cambios, también saber un poco cuáles son sus límites y sus capacidades. Y ahí volver un poco a lo que mencionaba antes, y algo en lo que ponemos mucho énfasis desde la Comisión Europea, es el papel de los partenariados. Por primera vez las directrices europeas de empleo hablan de servicios de empleo, no hablamos de servicios públicos de empleo. Entonces, vemos un creciente papel para un creciente número de actores, entre ellos no solo los públicos y privados a los que se han referido varios ponentes a lo largo del día de hoy, pero también las organizaciones del tercer sector, también los municipios, que cada vez son actores que tienen más peso, que tienen más proximidad a la realidad del mercado laboral. Entonces ahí vemos que pueden haber sumas positivas para todos. El servicio público de empleo manteniéndose un poco, como decía antes, en este papel de director de orquesta, ¿no? Nosotros lanzamos hace unos meses unas recomendaciones específicas desde la Comisión Europea al Estado español sobre cómo modernizar los servicios públicos de empleo. Se hacía eco de nuevo de ellas hace un par de días en la prensa, puesto que el ECOFIN las recordó, principalmente en lo que es las políticas activas de empleo y en lo que es también la reforma de los servicios públicos de empleo. Y esto nosotros lo entendemos en su totalidad, tanto en los procesos internos como en los procesos externos. No puede ser, y hablando de competencias y de capacidades, que, por ejemplo, Lanbide no disponga de las ofertas del Servicio Público de Empleo de Cantabria. Para nosotros esto es inconcebible en un mercado laboral del día de hoy. O sea, hay que desarrollar también sinergias en ese ámbito, y es algo que venimos insistiendo en ello desde hace tiempo, ¿no? Hay que esos instrumentos de compartir inteligencia, de compartir fuentes de información, de triangular, también tiene que darse a nivel institucional y no solo entre los distintos actores del terreno. Muchas gracias, Gregorio. Si el cambio es posible. Sí. Bueno, yo creo que es posible y es no posible, porque cuántos años ha habido servicios que realmente no se adecuaban a los cambios y han pervivido. Pues yo creo que prácticamente en esta época moderna, los últimos 25 o 30 años, que es cuando se plantea el despegue de muchas administraciones. Entonces, a partir de ahí, yo por lo menos sí estoy convencido que en este momento se pueden realizar ciertos cambios, ciertos procesos de adaptación. Es una lástima
que lo tengamos que hacer mediante la crisis económica que, en cierta manera, no respeta ciertos procedimientos organizativos, ciertas metodologías con las cuales seguramente serían mucho más eficientes en el ámbito del diseño. Lo teníamos que haber hecho antes, pero ninguno de los estados, ninguno de los grupos políticos que ha estado gobernando en este país ha sido capaz de plantearse un proceso de reforma, reitero, no desde la crisis, no desde el recorte presupuestario inmediato, sino realmente desde un nuevo análisis de funciones. A partir de ahí, yo creo que sí. Limitaciones fundamentales, pues seguramente tendríamos, y ya no tanto en el ámbito de la crisis, una cierta hipersindicalización del sector, lo cual deja a veces poco margen. Es decir, hoy en día la mayoría de organizaciones modernas se están orientando fundamentalmente al desarrollo de proyectos, y hay un jefe de proyectos, pero no tiene un catálogo de puestos. Yo soy orientador, a mí usted no me cambie. Oiga, pero es que ya no hay a nadie que orientar, o es que igual la gente ya no cree en nosotros y plantea que InfoJobs en este momento nos está bombardeando nuestro sistema de intermediación. Pues yo creo que son dificultades. Pero yo creo que lo básico en este momento es analizar la cadena de valor del servicio, ver como sector público dónde nos queremos posicionar y el resto mantener una estructura, digamos, de colaboración diferente, más basada en la propia delegación, en contratos, programas, etcétera, etcétera. Porque curiosa y paradójicamente, cuando la Administración quiere desarrollar algo que incorpore valor, generalmente lo externalizamos. Y la actuación, y no estoy planteándome en ningún caso temas de privatización, pero la actuación continua, sistemática, del servicio, que no agrega valor, etcétera, etcétera, esa la asumimos siempre como una gran carga. Yo creo que hay que reposicionar también ese tipo de servicios dentro de la agregación de valor. Si me preguntabas el tema del lenguaje, hasta qué punto es posible llegar pues, a esos acuerdos a largo plazo, ese entendimiento entre lo público y lo privado. Y yo creo que Eugen un poco ha respondido lo que yo iba a responder, es decir, al final depende de la vocación de servicio, tan claro como eso. Es decir, si el objetivo de una organización pública es prestar servicio, pero de verdad te lo crees, servicio de calidad, tienes que entender a la otra parte, tienes que entender con tu cliente. Y si no te entiendes con tu cliente no vas a prestar un servicio de calidad, ¿no? Entonces, me decías, en mi experiencia, yo veo unos avances tremendos en los últimos años la administración pública. Quizás porque ha habido una mayor agilidad en determinadas organizaciones, determinadas sociedades. Es decir, quizás en esa visión de si no lo puedo hacer yo, lo contrato. Es decir, ha habido un interés tremendo en cambiar esa administración de administrar a prestar servicios. Eso es evidente. Pero es verdad que el administrador se tiene que dar cuenta que tiene que pasar de administrar y de desarrollar procedimientos administrativos a gestionar. Eso es complicado. Hay que dar herramientas también a los funcionarios y a los responsables públicos para que lo puedan hacer, ¿no? Y de ofrecer servicios a colaborar. Es decir, yo no solamente estoy aquí en una ventanilla para ofrecer servicios, tengo que colaborar para que ese servicio sea mayor. Entonces, ahí también necesitamos herramientas. Los propios funcionarios necesitan herramientas de formación para ir adaptándose a esa nueva situación. De un modelo de sector público, de alguna manera tradicional, de procedimiento, a un modelo de servicio. En el momento en que la administración pública se pone en contacto con la empresa, se pone en contacto con la realidad privada, desarrolla puentes, establece mecanismos, establece instrumentos, en este momento ya empezamos realmente a trabajar de otra manera, ¿no? Pero sí que, insisto, es necesario que los propios sistemas de la administración pública faciliten o agilicen la formación también de los propios servidores públicos. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues creo que ha sido una mesa interesante, creo que la calificaría de honesta, transparente. Fíjense, el título de la mesa es para hablar de la prospectiva del mercado y de nuevos yacimientos de empleo, y los ponentes han dirigido la mirada hacia el propio sistema de empleo en sentido amplio. Y han destacado la necesidad de replantearse su rol, sus capacidades o desarrollarlas, y la relación con los otros actores. Y quizás me permitieran decir que sí tiene el sistema de empleo la legitimidad para plantear
esta discusión y la responsabilidad para liderar esta discusión y la responsabilidad de plantear nuevas preguntas, las nuevas cuestiones para los nuevos tiempos. Y como decía Ana, hemos avanzado y seguro que seguiremos avanzando. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes por su atención.